Para hablar sobre esto, sobre lo que va a pasar y lo que está pasando con la hidrovía, vamos a hablar con un periodista, investigador, experto en lo que pasa en la zona del cordón industrial. Me refiero a Germán Mangione. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen martes. Buen martes para vos. ¿Qué está pasando con la hidrovía, Germán? ¿Sigue todo igual? Sí, lo que aparece es que este cambio de ministro no va a transformarse en un cambio de política, lo dejó claro, como bien contabas vos recién, Alexis Guerrera apenas asumir. Es un hombre que viene, si bien no viene del radicalismo, como también mencionaba, viene del riñón del masismo, como era Mario Meoni también, el ex ministro que murió en este accidente luego de la visita aquí a Rosario, cuando se iba a hacer el Consejo Federal de la Hidrovía. Y lo que primero que dejó claro Alexis Guerrera es que no va a cambiar, digo, lo fundamental, lo que está en discusión no va a cambiar y que se va a mantener. Por eso nos resulta raro lo que vos contabas de que se mantengan también todos los asesores y funcionarios de Meoni. Me parece que las cosas siguen en la misma línea, por lo menos en lo que hace a estos procesos, ¿no? Como el de la hidrovía, no va a haber un cambio profundo ahora, por más que se cambie, hubo alguna expectativa, pero por más que cambie la gente va a seguir más sobre lo mismo. Y lo central que está en debate es el destino del Paraná, de la concesión del dragado de balizamiento. Había tres opciones, y parece que esto se va a mantener en la misma. Digo, había tres opciones: mantener a Jean Denul como la empresa que realice los trabajos. Probablemente pueda aparecer algún cambio ahí en torno a esta empresa que vos decías, EMEPA, que te hago una corrección. No es que es una empresa cercana al kirchnerismo, sino que Gabriel Romero es un tipo muy, muy vinculado al riñón del radicalismo. Ajá. En su momento, lo que sí fue uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos, quien atestiguó en su momento que había pagado grandes sumas de dinero para que en 2010 se extendiera la concesión del trabajo que hacía EMEPA en la hidrovía hasta el 2021, que fue lo que finalmente sucedió. Uh-huh. Pero en ese marco, una de las... muy por el contrario, te diría, del kirchnerismo no es un tipo muy querido por esa causa. Por lo cual, una de las opciones es que siga Jean Denul, pero cambien a la empresa nacional que lo acompaña, digamos, cambien a EMEPA. Después está la otra opción, que son los capitales holandeses y los capitales chinos que quieren ingresar en el negocio de la hidrovía, o por lo menos en una parte. Uh-huh. Ayer también lo escuché a Guerrera diciendo probablemente se parta el negocio que hoy se desarrolla en la hidrovía. Vos sabés que no solo hay empresas que hacen dragado y otras balizamiento, sino que además se puede partir geográficamente. Algunos trabajarán de Santa Fe hacia el norte, que hoy no está explotado, y otra parte de Santa Fe hacia el océano y hacia el Río de la Plata, y ahí me parece que también puede haber un reparto entre los distintos actores que están pujando y presionando para que esto, para agarrar el negocio, te diría, uno de los negocios más importantes de la obra pública de la Argentina. Ahora, ¿por qué este recule, dirían en el barrio de Alberto Fernández en su momento, de anunciar la creación de una empresa estatal para controlar los destinos de la hidrovía? A ver, hablando mal y pronto, no nos da el cuero, no nos da la pera para esto, digamos, no podemos llevar adelante el control de los destinos de la hidrovía, o en realidad este es un gobierno que responde, independientemente de su discurso, a intereses transnacionales, intereses de las multinacionales, y va a dejar, de hecho, la hidrovía en manos de las multinacionales. Mirá, la verdad que es el gran misterio la pregunta del por qué. Y después, con respecto a tu pregunta, a la primera parte, si Argentina puede o no puede, es uno de los debates centrales del momento. ¿Por qué digo esto? Porque... Digo no, porque a ver, esa es una postura incluso respetable. He hablado con productores agropecuarios en su momento, que yo le decía, bueno, que el Estado estatice Vicentín, pues yo siempre estuve a favor de esa idea, si bien, digamos, no para que la maneje la CAM por ahí los amigos, sino para impulsar el desarrollo del país, que labure con YPF Agro, impulsar la industrialización, etcétera. Pero muchos me decían, a ver, pero vos pensás, Antonio, ¿la Argentina está en condiciones hoy, está en condiciones de manejarla? Algo que me dejó pensando. Bueno, a lo mejor digo, tampoco estamos en condiciones de manejar la hidrovía. Mirá, me parece que es uno de los debates, como bien vos decís, incluso uno debate que algunos sectores
utilizan para decir, sí, a mí también me gustaría, pero yo lo que te digo es que ahí en esa discusión hay dos partes, una tiene que ver con la infraestructura vinculada a las dragas y la otra tiene que ver con el personal técnico. En lo que hace la infraestructura de dragas, incluso la empresa Jean de Null hoy utiliza dragas argentinas. Ayer veía una nota muy interesante que publicaba Mempo Giardinelli, que estuvo de visita en los talleres que fabrican dragas en Argentina y lo que ahí se veía es que con muy poquito y muy poca inversión, además estamos hablando de una draga, Antonio, estamos hablando de 40 millones de dólares en el caso de la más moderna y la más cara, que se paga sola con la inversión, digamos, es lo que recibía Jean de Null por año de subsidio del Estado. Si un Estado no puede pagar eso de una draga, bueno, que arme un parripollo, ¿no? Que deje el Estado. Por otro lado, eso es el tema de la... Con lo cual, con poquito, además, es muy interesante el estudio y el proyecto que hace la gente de la Mesa de Trabajo de Recuperación Nacional, que presentó un proyecto de la Empresa Nacional de Dragado del Estado, donde hacen un seguimiento durante un día de dónde están las dragas que hoy están trabajando, las de Jean de Null, y están trabajando con muy poquitas dragas porque no hace falta mucho más. Digo, la idea la ponen sobre que Argentina no puede porque se necesitan 6 dragas y qué sé yo, qué sé cuánto, y cuando en realidad lo que se está usando es muchísimo menos y la Argentina podría tenerlo, podría reclamarle incluso a Jean de Null que devuelva una de las, como te decía hoy, la Capitán Núñez, una de las dragas que usa Jean de Null, es argentina, se la dio el Estado, con lo cual Jean de Null debería devolverla y además podría devolver tranquilamente una en la plenitud de sus funciones. Te pregunto acá, te pregunto... Y la mano de obra, sí, que es la otra cuestión, todos los técnicos son argentinos. La empresa Jean de Null se llevó muchísimos trabajadores de vías navegables y la mayoría de los técnicos que hoy desarrollan tareas son argentinos y los ingenieros son argentinos, por lo cual... Te pregunto, a ver, legalmente, en su momento estudié esto para los ferrocarriles, ¿no? Y la privatización de los ferrocarriles, y uno llegaba a la conclusión de que legalmente se le podía quitar la concesión a los concesionarios, valga la redundancia, porque no habían cumplido con lo pactado con el Estado en cuanto lo tenían que aportar para que siga la concesión. En el caso de Jean de Null y de MEPA, ¿el Estado legalmente le puede sacar la concesión por no haber cumplido o no? ¿Cómo está ese asunto? No hace falta, porque la concesión terminó. Ah, ya terminó. Digo, incluso... No, pero ahora como se ha prorrogado, ahora como se ha prorrogado 180 días, por eso preguntaba también. Sí, pero se prorrogó 90 días, pero 90 la prórroga... lo aclara el decreto que la resolución que lo prorrogó, es precario y puede revocarse en cualquier momento. Eso fue extraño cuando se hizo la prórroga, porque decir, bueno, si se lo va a prorrogar, ¿para qué decir que lo podés revocar? ¿Qué están esperando a ver si pasa? Pero en realidad, digo, es la gran oportunidad histórica de evitar cualquier tipo de juicio, de evitar cualquier problema legal, porque se terminó después de 25 años la concesión y es un momento, no va a haber muchos momentos más como este, y cuando realmente se reconcesione, porque acá también está lo otro, Guerrera decía ayer, no vamos a una concesión definitiva, sino a una concesión transitoria hasta que hagamos la concesión definitiva. Bueno, a las vueltas, ¿no? Claro. Pero si se vuelve a concesionar... Sí, te completan. Vamos a tener que volver a esperar 20 años más para discutir estos juicios, digamos, ¿no? Y ahora, hablando de esto, de las vueltas y vueltas, me llamaba la atención la sutileza, no sé si la pudiste ver, una nota publicada en Rosario 3, antes de ayer a las 11:13, así que hoy estamos a 4 de mayo, esto fue el 2 de mayo, hoy estamos 4 de mayo, el 2 de mayo, premonitoria, si uno quiere, del director del Instituto de Desarrollo Regional Rosario, Juan Carlos Venecia, donde decía que un plazo de 90 días para licitar luce escaso para incorporar las mejoras de fondo que necesita, dando a entender que se necesitaba más tiempo. Esto, digamos, sonaba de alguna manera a campaña encubierta para... No, uno puede pensar esto, no sé si la intención de Venecia, pero para que se prorrogue la concesión. Sí, pero además para que se prorrogue a Jean de Null, porque claro, en realidad lo que está en discusión ahora es que si hay tiempo, dicen algunos... Yo creo que una parte del sector privado, principalmente todo el lobby agroexportador, en su momento presionó para que hubiese un cambio de licitaciones
en la hidrovía con la idea de bajar los costos del peaje, y cuando esto se abrió el debate más profundo, digo, me parece que abrieron un debate que no pensaban abrir, que es por qué tiene que estar en manos privadas el río Paraná, por qué el Estado tiene que estar tan afuera. Ahora que ese debate está abierto y que hay muchos sectores del campo popular que están planteando que es una locura, y que no sucede además, Antonio, en ningún lugar del mundo lo que sucede en la Argentina. Vos vas a Estados Unidos y ves el Mississippi, que es una vía comparable, digo, porque sale también la agroexportación de Estados Unidos, y preguntás en manos de quién está en manos del ejército de Estados Unidos. Digo, a nadie se le ocurre entregar una vía navegable a un privado. Bueno, cuando esto se abrió, me parece que ahora el sector privado dice, bueno, no importa, déjalo como estaba, no toquemos más nada, y una parte empuja que se mantenga en las manos que está para que no ingrese el Estado. Sí, diría un amigo... ¿Pero por qué? Sí, Perdón. Diría un amigo, los países desarrollados son liberales hacia afuera, hacia adentro son profundamente nacionalistas. Claro, Hay que hablar. Totalmente. Andá a tocarle... Pero digo, porque de fondo, lo que está en discusión no es ni el peaje, ni quién saca la arena, ni quién no saca la arena, ni quién pone el cono y la boya en la baliza. Lo que está en discusión es si va a haber algún control real de lo que pasa en la hidrovía, donde se calcula que 1/3 de la exportación se realiza en negro, donde pasó hace menos de un mes el cargamento más grande de cocaína de la historia de Europa, y pasó por la hidrovía para llegar a Portugal, Claro. y hay muchísimos que quieren que no se controle. Por último, te digo, para ver la continuidad de Herrera con Meoni, Herrera dijo ayer, lo vi en una entrevista en C5N, lo mismo que venía diciendo Meoni, y te diría que es lo mismo que dice el lobby agroexportador. Acá alcanza con que el Estado controle solamente, hagan un organismo de control y no jodan. Y la verdad que eso es lo que ha demostrado no ser posible en los últimos 25 años. La administración, el control de la hidrovía sin la administración, estos 25 años fue un fracaso absoluto, nadie controló nada, esto es reconocido por los organismos oficiales, por lo cual la verdad que es muy difícil entender lo que dice Herrera ahora, y decía Meoni antes, que ahora sí vamos a poder controlar lo que entra y sale por el Paraná sin tener la administración entregándosela a un privado. Me parece que ahí está el debate de fondo, y no es los trabajos de dragado y balizamiento, sino pensar un poquito qué pasa y qué no pasa por ahí. Y bueno, y a mí que me gustan los análisis por allí más geopolíticos y a veces un poco más macro, es para pensar cómo el Ministerio de Transporte lo maneja alguien como Massa, principal aliado, si uno quiere, o principal puntal en la Argentina de Estados Unidos. Cada vez que vienen los embajadores, cada vez que vienen las delegaciones de Estados Unidos, se reúnen con Massa. Es más, la negociación con el FMI se activó gracias a Massa, a que viajó a Estados Unidos, digamos. Es muy loco. El tipo, principalmente relacionado a Estados Unidos, te maneja el Ministerio de Transporte. Es todo un mensaje. Todo un mensaje, porque además la principal preocupación en este momento de los Estados Unidos es el ingreso de los capitales chinos a nuestro país y a toda América Latina, y bloquear ese ingreso. Por lo cual suena hasta lógico que hayan vuelto a poner a un hombre de Massa en el Ministerio de Transporte para asegurarse de algunas cuestiones, ¿no? Me parece que ahí está el gran debate, como vos decís. De hecho, hace poquito vino uno de los agregados del Departamento de Estado, González, creo que es de apellido, para América Latina, y se reunió con Massa, y uno de los temas centrales de debate fue la hidrovía. Eso no lo oculta a nadie. Una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos es que la hidrovía no pase a ser parte de toda la inversión que está haciendo China en el mundo con la ruta de la seda, que es este megaplan mundial que tiene China para inversiones en infraestructura y en transporte, para el transporte de mercancías, porque todos tienen claro, pareciera ser, menos los funcionarios argentinos, que quien tenga el control de la hidrovía controla mucho más que el trabajo de dragado y balizamiento. Eso es lo extraño, Antonio, por lo menos, que Estados Unidos tiene un plan, China tiene un plan, los europeos, vino la reina Máxima, se juntó con Macri, y los europeos vinculados a Landa quieren estar acá porque tienen un plan. ¿Sabés quiénes son los únicos que no tienen un plan? Los funcionarios argentinos. No hay una sola propuesta nacional de los funcionarios, sí, muchos del campo popular, algunos sectores del Frente de Todos, pero no hay una propuesta argentina para el manejo de la hidrovía. Es realmente preocupante. No da el cuero, o al menos a estos funcionarios no le da el cuero. Muchas gracias, Germán, por el contacto. Un abrazo grande, Antonio, y muchas gracias como siempre por el espacio.
Adiós.